Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y por supuesto listos para un buen dosis de chisme jugoso. Y como ya saben, aquí en mi canal nos encantan los temas que nos hacen vibrar, y hoy no es la excepción. Hoy, queridos amigos, vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las novelas turcas, en la vida de sus protagonistas y sobre todo, en uno de los romances más comentados y enigmáticos de los últimos tiempos, el de Can Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto, no vamos a hablar de cualquier cosa. Hoy vamos a desentrañar un misterio, un secreto que guardaron celosamente. Un secreto que floreció en medio de la fama, bajo el reflector de las cámaras y sobre todo, en una fecha muy especial, San Valentín. Sí, amigos, vamos a sumergirnos en el corazón de ese día de los enamorados, en el día del amor, y con estos dos las chispas siempre volaron. Prepárense porque hoy vamos a explorar los rumores, las especulaciones, las pistas y, con suerte, alguna que otra confirmación sobre lo que realmente sucedió entre Can Yaman y Demet Özdemir en ese San Valentín que sin duda fue inolvidable. Antes de que nos adentremos en este chisme de primera, quiero recordarles algo importante. Si son nuevos por aquí, muchas gracias por unirse a esta comunidad. Y si ya son viejos lobos de mar de mi canal, pero aún no lo han hecho, suscríbanse. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos, y activen la campanita para que les avise cada vez que suba contenido nuevo. Es muy fácil. Y por supuesto, si les gusta este vídeo, no se olviden de dejar su like. Eso me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido. Bueno, ahora sí, vamos al lío. Todos los que seguimos las novelas turcas, y especialmente Erkencikus, sabemos de la química explosiva que existía entre Can Yaman y Demet Özdemir. Era palpable. Se podía sentir en la pantalla, en las entrevistas, en las fotos, en todo. Y claro, esto generó muchísimos rumores, muchísimas especulaciones sobre si la relación iba más allá de lo profesional. Las fans se dividieron, las que creían firmemente en el romance y las que preferían mantener la cautela. La verdad es que desde el inicio de la novela, las señales fueron evidentes. Fotos juntos, miradas cómplices, declaraciones que dejaban entrever algo más que amistad. Pero siempre el misterio. Nunca hubo una confirmación oficial, nunca hubo un rotundo sí, estamos juntos. Y claro, esto alimentaba la curiosidad de todos. Especialmente cuando llegaba una fecha tan señalada como San Valentín. Y ahí es donde la cosa se pone realmente interesante. Rumores, fotos, vídeos, chismes en foros. Todo apuntaba a algo. Se hablaba de cenas románticas, de escapadas secretas, de regalos especiales y de momentos inolvidables, pero todo en secreto. Las fuentes eran variadas, redes sociales, algunas cuentas de fans con información privilegiada, y algunos medios turcos que siempre están al acecho de un buen chisme. Un buen chisme vende. Se decía, por ejemplo, que Can Yaman había planeado algo espectacular, algo digno de una película romántica. Algunos mencionaban una cena privada en un restaurante de lujo con vistas a Estambul, con el Bósforo de fondo. Imagínense la escena. Velas, rosas rojas por doquier, música romántica, un verdadero cuento de hadas. Otros hablaban de una escapada a una ciudad europea, tal vez Roma, la ciudad eterna, o París, la ciudad del amor por excelencia, las ciudades del amor por antonomasia. ¿Y por qué San Valentín? Pues porque es la fecha perfecta, ¿verdad? El momento ideal para demostrar el amor, para hacer un gesto romántico y, ¿por qué no?, para sellar una relación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, ahí es donde la cosa se complica. La pareja o la presunta pareja siempre fue muy discreta. Nunca hubo fotos que lo confirmaran de manera explícita, ni declaraciones oficiales que dieran alas a la especulación. Lo único que teníamos eran las indirectas, los rumores, las sospechas, el juego de los medios. Sin embargo, hubo un par de detalles que avivaron la llama de la especulación. Uno de ellos fue una foto que Demet subió a sus redes sociales en aquellos días. Era una foto sutil, pero con un mensaje claro. Se veía un ramo de flores, un ambiente romántico, la luz era cálida, y una sonrisa en su rostro que delataba felicidad. ¿Quién se lo había regalado? ¿Y con qué intención? El misterio seguía. La foto desató una ola de comentarios y especulaciones, los fans analizando cada detalle, cada flor, cada sombra. Era evidente que Demet estaba disfrutando de un momento especial.
¿Era por su trabajo? ¿Por su familia? ¿O por alguien más? Y por parte de Khan, bueno, él también se mantuvo en la misma línea, alimentando el misterio. No hubo publicaciones directas, pero sí ciertas fotografías y vídeos que podrían interpretarse como pistas, como guiños. Fotos de lugares romántico. Frases de canciones de amor, vídeos con atmósferas sugestivas. Todo apuntaba a algo. Pero, nada concreto. Como siempre, dejó volar la imaginación de sus seguidores. ¿Pero por qué tanto secretismo? ¿Por qué no confirmar o negar la relación? Bueno, aquí es donde entran en juego varios factores, una amalgama de motivos que explican la situación. Primero, la fama de ambos. Son conscientes de que cualquier paso en falso, cualquier declaración, puede generar un revuelo mediático descomunal. La prensa turca, conocida por su voracidad y su capacidad para crear y destruir, siempre estaba al acecho. Un simple rumor podía convertirse en una noticia de portada, y una confirmación oficial en un bombardeo de preguntas y especulaciones. Y segundo, la privacidad. Ambos valoran su intimidad y quizás querían mantener su relación alejada del ojo público, protegerla de la presión, de las críticas y de la intromisión constante de los paparazzi. En un mundo donde la vida privada se ha convertido en un producto más, la discreción era una forma de protegerse y de preservar la autenticidad de su relación. Y por supuesto, no podemos olvidar la estrategia de marketing. En el mundo del espectáculo, las relaciones a veces se construyen y se destruyen por el interés mediático. Mantener el misterio, mantener la duda, es una forma de generar expectación, de mantener a los fans enganchados y de alimentar el interés en sus proyectos profesionales. Un romance en la ficción, o fuera de ella, siempre añade un atractivo extra a sus carreras. Así que, volviendo a ese San Valentín inolvidable, ¿qué podemos concluir? Bueno, lo que es seguro es que hubo algo. La química entre ellos era innegable, los rumores fueron constantes, y las pistas, aunque sutiles, estaban ahí. ¿Tuvieron una cena romántica? ¿Se escaparon a una ciudad europea? ¿Se regalaron flores y bombones? ¿Compartieron momentos íntimos que solo ellos conocen? La verdad, nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí podemos afirmar es que ese San Valentín estuvo cargado de magia, de misterio, de romance. Y sobre todo, de secreto. Un secreto que quizás solo ellos dos conocen realmente. Un secreto que pertenece a su historia personal, a sus recuerdos, y que a pesar de los años, sigue despertando la curiosidad de los fans y de los medios. Pero la historia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir no termina ahí. Después de Erkenci, ambos siguieron sus caminos por separado. Can se consolidó como una estrella internacional, con proyectos en Italia, España y otros países, demostrando su talento y su capacidad para conquistar audiencias en diferentes idiomas y culturas. Su carrera ha sido meteórica, protagonizando series de éxito y convirtiéndose en un ícono de la moda y del entretenimiento. Demet, por su parte, continuó triunfando en Turquía, protagonizando nuevas novelas y proyectos publicitarios que consolidaron su posición como una de las actrices más queridas y admiradas del país. Su talento y su belleza la han convertido en una de las figuras más influyentes de la industria del entretenimiento turco. Y aunque sus caminos se separaron, la llama de la especulación sigue viva. Los fans, las redes sociales, los medios de comunicación, los foros de discusión, todos siguen pendientes de cualquier movimiento. Cualquier foto, cualquier comentario, cualquier encuentro casual, todo es motivo de chisme y de especulación. Cada like, cada follow, cada foto juntos resucita los rumores, alimentando la esperanza de los fans de verlos juntos de nuevo. La especulación es un juego constante, un ciclo sin fin que mantiene la atención y el interés en sus vidas. Los fans ávidos de información, rastrean cada paso, analizan cada gesto, buscando pistas que confirmen o desmientan sus teorías. Las redes sociales se convierten en el escenario perfecto para compartir rumores, teorías y deseos. Cada publicación, cada foto, es analizada al detalle, buscando señales de un posible reencuentro o de un nuevo romance. Pero a pesar de la especulación, la realidad es que Can y Demet han seguido adelante con sus vidas, construyendo sus carreras y explorando nuevas experiencias. Han aprendido a lidiar con la fama, con la presión mediática y con las expectativas del público. Han madurado, han crecido y han evolucionado tanto en lo personal como en lo profesional. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo la fama, el amor y el misterio pueden entrelazarse para crear una leyenda.
Una leyenda que sigue viva en el corazón de sus fans, y que seguramente seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. Así que espero que este vídeo les haya gustado. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el misterio de ese San Valentín inolvidable. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo algo más allá de la amistad entre Khan y Demet? ¿Tienen alguna otra información que quieran compartir? ¿Cuáles son sus teorías? Me encanta leerlos. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Gracias por ver y nos vemos en el próximo. Ciao. Besos. Y como siempre, manténganse atentos a las pistas.